Hola, buenas noches, o tardes, o días, o madrugadas, de acuerdo a cuando escuchen esto. ¿Cómo están? Pues hoy ya tenemos 3 días de este año 2026 y pues hoy vengo con otro tema, otro episodio, siguiendo la misma línea de las rupturas amorosas, pero antes de ser ruptura amorosa les iba a compartir al hombre narcisista que me hizo tóxica, que me hizo un monstruo, que me hizo, pues creo que también narcisista. Vamos a empezar. La historia es desde una relación que tuve, de las primeras relaciones que tuve. Eso fue hace como... Ay, las cuentas me fallan. Pero a ver, hace 10 años, no, un poquito menos. Yo creo que hace unos 15 años, 14 años, más o menos. Todavía era la década del 2000 al 2010, dentro de esa década. Tuve una relación con un novio al que yo hasta la fecha considero el amor de mi vida, porque fueron 4 años, todo mi periodo de universidad, pero también, pues creo que también el suyo. Pero bueno, vamos a ver, estoy rememorando. Bueno, este hombre eh, empezó con el famoso ahora llamado love bombing, que en ese tiempo pues yo no sabía que era love bombing, creo que nadie lo sabía, pero empezó con eso, bombardeando amor, ¿no? Tenía unos detalles increíbles, no solamente como materiales, o bueno, sí materiales, pero no materiales en cuanto a ¿cómo se dice? A tantos regalos, ¿no? Pues, sino materiales en cuanto a que me fue enamorando de unas maneras. Por ejemplo, él tenía la cuenta de cuántos días llevábamos. Él cada mes me recordaba que era nuestro mesaversario, así me decía, antes de llegar al año. Al primer año me decía, hoy es tal mesaversario. Yo así de, oh, wow. Y él me mandaba mensajes. Antes no existía esta red social del globito verde. Antes, acuérdense que eran los mensajes de texto del celular, ¿no? Entonces me mandaba muchos mensajes. Yo también, ¿no? Todo el día, todo el momento. Luego, también me grabó algunos discos, no de autoría de él, sino canciones que una vez me dijo, mira, me acuerdo de ti con estas canciones. Al disco le cabían, ¿cómo se dice? 19, 20 canciones. Entonces eran 19, 20 canciones que sí hablaban de amor, de lo que sentía por mí, canciones en inglés, en español, de rock, de pop, eh, baladas, ¿no? También me acuerdo que tenía una forma de mirarme con tanto amor, tanto amor, que pues, ¿quién no va a caer, no? Luego, eh, él se acordaba mucho de las cosas, él se acordaba mucho de los detalles que teníamos entre los dos y me observaba mucho. Y de repente, después del primer año, fue cuando empezó a transformarse la situación. ¿Por qué? Porque, bueno, les digo, primero fue amor, amor, amor. Luego, eh, él empezó sutilmente con el control, o sea, el control de mí. Ahí fue cuando me hizo tóxica, pero el tóxico era él. ¿En qué sentido? No sé si recuerden que cierta compañía telefónica cuyo nombre empieza con T,
Antes, en antaño, o no sé si todavía, pero en esos tiempos tenía las llamadas de 5 minutos y que si llegabas antes de los 5 minutos, si colgabas, no te costaba la llamada. Y él me enteró de eso, yo no tenía idea. Entonces me dijo, ¿qué te parece que nos hablamos diario todo el tiempo, pero hay que cortar la llamada al 4:58, al 4:59? Y yo, ay, sí, sí. Y ahí estábamos. No sé de dónde sacábamos tiempo, pero así estábamos. Esa fue la primera situación de control, pero una niña de 18, 19 años no ve más allá que, wow, me ama, quiere saber de mí, no puede vivir sin mí. Bueno, así fue esa situación primeramente. Aquí la situación tóxica de él, que luego me hizo a mí tóxica, su situación tóxica fue que nos habláramos incluso entre clases. O sea, por ejemplo, si mi primera clase era de 7 a 10, por ejemplo, antes de las 7 tenía yo que reportarme con él. Y ya que llegaba la maestra o maestro, era así de que él me decía, no cuelgues, déjame escuchar que estás con tu maestro o tu maestra, y yo cuelgo. Y yo, sí. O sea, ¿cómo acepté eso? Y así, toda la universidad fue así. Los 4 años fueron así. De que él tenía que escuchar, asegurarse que yo estaba en clases, que no estaba engañándolo con otra persona. Y bien dicen ahora, ¿no? El león cree que todos son de su condición. Él sí lo hacía. Yo creo que él sí lo hacía. Y sí tengo la certeza que lo hacía. Ahorita les digo por qué. Pero bueno, en esos momentos yo no lo pensé. No tenía esa malicia de decir, él lo hace y por eso cree que yo lo hago, ¿no? Simplemente yo obedecía. Y ahí estaba, la borreguita. Y luego, por ejemplo, si tenía, no sé, mi primera clase de 7 a 10 y la segunda clase de 10 a 12 y la tercera de 12 a 2. Pues entre esas clases yo tenía que comunicarme. Por ejemplo, si estaba en la primera clase de 7 a 10 y por alguna razón se suspendía la clase intermedia de 10 a 12, que porque el maestro no iba a ir, que porque no sé, había algo en la universidad y suspendían, o luego había veces que los maestros nada más daban 10 minutos de clase porque nos dejaban algún proyecto de investigación o nada más como recibir tareas y luego ya nos dejaban libres. Pues, ¿qué creen? Que yo tenía la honestidad de hablarle y de decirle, oye, ¿qué crees? Mi clase duró 10 minutos. Y si él estaba disponible, me tomaba la llamada. Y ahí sí estábamos, hable y hable y hable hasta la siguiente clase. O, por ejemplo, si él sí estaba en clase, me decía, cuando acabe la clase te llamo. Y él también tenía la honestidad de que, por ejemplo, si su clase intermedia de 2 horas era de 40 minutos, en 40 minutos me hablaba y estábamos, hable y hable y hable y hable. Y así cortábamos a los 4 minutos 57 segundos, 58 segundos, así de, estábamos bien entrados en la plática, ya van a ser los 5 minutos, ¡carga! ¡Pum! ¿Cómo fin? Y los dos estábamos en eso. Y luego, ay no, mis compañeros me veían como un fenómeno, como de, ¿qué onda con esta mujer? O sea, está entregada a su novio. Y ojalá hubiera valido la pena, porque ahorita él está casado, felizmente casado, siendo padre de familia y le va muy bien en la vida profesionalmente. Y enme aquí, véanme, escúchenme. Aquí está, todavía traumada, imagínense. Pero bueno, retomando, eh, esa fue como el nivel 1, ¿no? De las llamadas. Que tiempos libres que yo tenía en la universidad tenía que dedicarlos a él en llamada y demostrarle que sí estaba en clase. Y bueno, ok. Segundo nivel de control. Llegó cuando empezó a dejarme en la universidad. Se compró un carro usado en ese tiempo, porque ahora ya trae uno del año, padrísimo, pero bueno, en ese tiempo usado. Y bueno, era pues nuestro transporte, ¿no?
No vivíamos juntos, nunca vivimos juntos, pero parecía que estábamos juntos todo el tiempo, porque como ven que él mismo me dijo, oye, ya que tengo carro, te llevo a la universidad y de ahí me voy a la mía. Y dependiendo de los tiempos, ya sea que yo te recoja en tu universidad y de ahí hagamos otras cosas, o te llevo a tu casa, o si yo estoy muy ocupado en la universidad, nos quedamos de ver en algún punto, yo te recojo en ese punto y me acompañas a mis clases, y igual saliendo de las clases vemos qué hacemos, si vamos a tu casa, vamos a otros lados, etcétera. Y yo, sí. No, hombre, para mí era maravilloso ese hombre, pero no sabía que era control. Bueno, pues sí, yo entraba a las 7, él también, entonces no me acuerdo cómo se organizó, pero el detalle es que sí, efectivamente, a mí me dejaba en la universidad y luego él se iba a la suya, porque a esas horas de la mañana pues casi no había tráfico hacia su universidad ni hacia la mía. ¿Cómo pasaba eso? No sé, eran otros tiempos. Yo creo que todos estábamos ahí en la universidad, y yo creo que ahora actualmente los que estábamos en la universidad ya andamos en nuestro carro y son los que impedimos el flujo del tráfico, no sé. Pero en esos tiempos le daba tiempo, o sea, me podía llevar y él se iba. ¿Cómo? No lo sé, pero bueno, diario me llevaba. Yo me sentía soñada, me sentía una princesa. Y pues sí, íbamos ahí en el trayecto, íbamos platicando, riéndonos, nos llevábamos súper bien, no sé cómo. Y por eso yo estaba completamente, rendidamente enamorada, ciegamente enamorada. Y también me acuerdo que los poquitos amigos que hice en universidad me decían, oye, ¿qué? Él no tiene nada que hacer. Siempre, siempre está aquí, te deja, luego viene por ti y luego tú te vas en friega con él. O sea, ¿qué onda? ¿Qué hacen de su vida? Y yo así de, pues así es nuestra relación. Estamos felices y estábamos felices. Uf, mis compañeros de la universidad sabían quién era él. Sus compañeros de la universidad sabían quién era yo. Bueno, ese era el nivel 2. Ah, y dentro del nivel 2 no me acordaba que a veces él me caía de sorpresa. O sea, me pidió y yo le di una copia de mi horario de los semestres, él también a mí, pero él, yo no sé cómo tenía el tino de llegar a tiempo. O sea, yo me acuerdo de varias ocasiones que yo salía de mi edificio y él estaba enfrente con una rosa o algo, ¿no? Pero estaba ahí puntual esperándome, yo así de... Pero les digo, en ese entonces, niña de 18 a 22 años, o sea, no piensas, simplemente sientes, estás en el momento, vives el momento y es lo máximo y lo que hay, lo que es, ¿no? No, hombre, estaba yo, ¿cómo no iba a estar locamente enamorada? Y él tenía mucha inseguridad de que yo fuera infiel, pero ahorita les digo cómo supe que él era infiel. Él estaba evitando a toda costa que yo fuera infiel, pero ¿qué creen? Con esos dos niveles de control, aparte de que no podía ser infiel, no lo consideré en ningún momento. Para mí él era el único. Él era el hombre de mi vida, era con el que yo quería estar toda la vida. Pero bueno, un nivel 3 de control fue cuando me pidió las contraseñas de mis redes sociales. En ese tiempo solamente él y yo estábamos, digamos, inscritos en dos redes, en las mismas. No sé si él en más, pero según nosotros, según yo, nada más éramos dos. Una red social que pues desapareció, pero luego ha habido por ahí enlaces que dicen que se puede recuperar. Una que era de una manita de 5, no sé si se acuerdan. Esa fue nuestra primera red social que teníamos los dos y que nos pasamos. Él me dijo, pásame tu contraseña. Y yo, sí. Y él también me pasó la suya. Y luego vino
el auge de la otra red social que todavía sigue, pero en ese tiempo aquí en México como que apenas estaba llegando en esos tiempos, aunque ya se había dado desde hace 20 años. En ese tiempo esa red creo que llevaba como 4 años, pero apenas nosotros la habíamos descubierto y apenas nos habíamos inscrito. Bueno, me pidió también la contraseña de la red social del libro. Bueno, entonces yo sí, bueno, ya teníamos las contraseñas. Pero no acabó ahí el nivel 3. El nivel 3 consistió en que aparte de que quería tener el control de mis redes sociales y que yo tuviera el suyo, y aparte de las redes sociales, de nuestros correos, en ese entonces, eh, cuando todavía teníamos todos Messenger, que ya ven que luego lo extrañamos, ese correo lo teníamos y también tenemos nuestras contraseñas. Pero bueno, ¿qué hizo en las redes sociales, sobre todo en la del libro? Pues un día que me borra todos los contactos varones y solamente dejó a los que él sabía que eran de mi familia. Y un día dije, ¿qué? ¿Por qué? No, pues es que tú eres solo mía y yo soy solo tuyo. Y yo dije, bueno, entonces tú también borra todos los contactos mujeres, excepto los de tu familia. Y me dijo, sí, sí, sí. Y yo así en ese momento les digo, yo me sentía soñada, dije, es el hombre perfecto, yo no le tengo que pedir nada, él solito hace las cosas, se le ocurren las cosas y las sugiere. Dije, wow, es magia, increíble, ¿no? La inmadurez en ese tiempo, la madurez que alcanzaba en ese tiempo. Bueno, no, luego, ahorita me estaba acordando, ¿saben que también él sugirió que hiciéramos? Que nos tomáramos lo que ahora se llama selfie, pero en ese momento todavía no se llamaba selfie, simplemente nos tomábamos la foto y ya. Entonces él dijo que él iba a poner mi cara en su red social y que yo pusiera su cara en mi red social. O sea, no hombre, niveles de toxicidad, de narcisismo que en ese entonces yo no te entendía y estaban sobrepasados. No, bueno, pero, ok, lo hicimos. No, hombre, si alguien nos hubiera grabado en ese momento, creo que todavía sí existían las capturas, pero todavía no las manejábamos todos. No sé si alguien nos haya tomado captura de eso alguna vez, pero no, si ahorita alguien tuviera la evidencia de lo que él hizo, nadie creería lo que es, porque ahorita él está a un nivel en su situación profesional de casi inminencia. Pero dicen, una vez leí por ahí en una red social un mensajillo que decía, los hombres son honorables ante la sociedad porque las mujeres callamos muchas cosas. Imagínense si yo tuviera toda la evidencia de eso, no hombre, se le caería el teatrito del hombre perfecto, del hombre honorable, del hombre ejemplo. Porque ya ven que así son los narcisistas, ¿no? Que en casita son una cosa y afuera son otra, ¿no? Dicen que candil de la calle, oscuridad en su casa, ¿no? Así, justo así. Pero bueno, ahora les voy a hablar de cómo descubrí que era infiel. A través de una de esas redes sociales, la de la manita, pues como yo tenía su contraseña, una vez que no tenía nada que hacer y que no lo vi a él por alguna razón, no me acuerdo por qué. O sea, sí nos veíamos diario de lunes a domingo, pero esa vez no lo vi ese día, todo el día. Algo pasó, creo que él estaba de vacaciones con su familia, no sé, algo. El caso es que estaba yo viendo su red social, ¿no? Metida en su cuenta. Pues se me ocurre meterme a las redes de sus amigos, porque estaba aburrida, yo creo, no tenía nada que hacer, ¿no? Eran vacaciones de universidad, de semestre a semestre, ¿no? Y me meto a la red de uno de sus amigos. Híjoles, que veo un álbum dedicado a un viaje que hicieron de unas prácticas profesionales.
a Veracruz. Y yo dije, ay, sí, me acuerdo cuando me dijo que fue a ese viaje. Ay, voy a ver. Y ese voy a ver. No saben cómo lloré, cómo me derrumbé, cómo me desmoroné cuando vi 3 fotos que eran como una transición, más bien como una cronología, como un Diosito que yo siento que para mí sí existe, porque yo siento que Diosito fue el que me dijo, a ver, ve, no estés ciega, no confíes. ¿Por qué? Porque se me ocurre ver ese álbum, nadie me dijo, ahí fui, como que alguien me llevó a ver ese álbum y había 3 fotos. Una donde él está en el camión de ida hacia Veracruz, hasta atrás sentado, y sentado en sus piernas estaba una compañera de él. Dije, ah, caray. Luego, cuando seguí viendo, había una segunda foto que estaban en unas como ruinas arqueológicas o algo así, y él estaba sentado como en una barda o algo parecido a una barda, y él tenía las piernas abiertas porque estaba sentado, y ella estaba en medio de sus piernas de pie, en medio de sus piernas recargada en sus rodillas. Dije, ah, caray. Tercera foto. Están en uno como antro que fueron, y otra vez ella sentada en sus piernas abrazándolo. Hay una cuarta foto que no es de ese viaje, pero seguí viendo los álbumes o como se digan, espero me corrijan, de ese chico, amigo de él. Y hay un álbum que se llamaba 14 de febrero de ese entonces. De ese entonces hablo del 2009, imagínense. Entro a ese álbum y veo otras fotos de cronología. 3 fotos están viendo. Una, ella le da un regalo a él. Segunda foto, él le da un regalo a ella. Tercera foto, está como que la foto de todos los que estaban invitados a esa fiesta, que fue el 13 de febrero del 2009, viernes, me acuerdo. Bueno, no, en ese momento no lo sabía, pero cuando lo descubrí asocié cosas. Tercera foto, y fue la que me hizo llorar. Los dos estaban acostados en un puff. Ella acostada encima de él. Dije, no lo puedo creer. Él está dobleteando o él estuvo dobleteando. No sé quién era la oficial y quién era la amante en ese momento. Si ella era la oficial o yo era la amante, o yo era la oficial o ella era la amante, no sé. Pero no saben cómo lloré. Eso no lo vi en tiempo y forma, eso lo vi mucho tiempo después. Y lo encaré y le dije, oye, ¿qué onda con esto? Y me dice, no, con ella no hay nada, solo somos amigos, que no sé qué. Y como le dejé de hablar unos días porque estaba más que enojada, estaba yo completamente destrozada. Y un día vino con todos sus amigos y sus amigos según dijeron, no, 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 entre ellos nunca pasó nada, que no sé qué, créele, te ama, bla, bla, bla. Lo perdoné. Él después de eso todavía fue más cariñoso, más romántico, más dedicado a mí. Pero al cuarto año de nuestra relación, en los últimos meses de ese cuarto año, él empezó a ser muy frío, distante, ya saben, ¿no? Nos preparan, ya saben que así son algunos hombres, ¿no? Que no tienen en principio la valentía de dejarte, y lo que hacen es que se alejan para que se portan mal, digamos, contigo, para que tú seas quien los deje y ellos no tener culpa. Bueno, como yo me aferré porque pues lo amaba, pues yo me aferraba a sostener la relación de cualquier manera. Total que llegó casi el poquitos días después del cuarto aniversario,
pues ya no celebramos el cuarto aniversario. Cada año lo celebrábamos, él tenía ideas increíbles para celebrarlo, pero esta vez no, porque les digo que estaba distante. Y ya saben, enojado conmigo, me contestaba mal, grosero, típico que dicen que un día se duerme el bueno y despierta el gemelo malo, ¿no? Así, el gemelo malvado, el que me maltrataba, el que me gritaba, el que me insultaba porque ya quería dejarme. Total que un día, un viernes me acuerdo, un viernes, una semana después de que cumplimos los 4 años, desapareció. Ese día no sabía de él, no había mensajes, no había llamadas. Hasta que llegaron como las 12 las 8 de la noche de ese día y yo le llamo. No me contesta, como a la quinta llamada me dice, ¿qué quieres? Y yo, ¿cómo que qué quiero? Ya casi va a terminar el día y no sé de ti. ¿Qué pasa? Me dijo, ya estoy harto de ti. Ya no te soporto, ya no te aguanto. Terminamos. Y cuelga. Cuando me dijo eso y colgó, lloré muchísimo. Estaba yo casi sin aire. Y le volví a llamar. Buzón, no sé cuántas llamadas le hice, pero buzón por horas, hasta que fueron como las 2 de la mañana que yo no podía dormir porque obviamente estaba destrozada, no entendía, pensando y pensando en las razones, en qué hice mal, ya saben, típico. ¿Y qué creen? Que como le vuelvo a hablar a las 2, me contesta, pero me contesta así de, bueno. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? Y en ese momento escucho que él le dice a alguien, espérate, espérate. Y luego se oye un beso por ahí. Colgué. No, hombre, toda la madrugada llorando. Toda la madrugada privada, sin poder hablar, sin poder comer, sin poder dormir, sin poder nada. Privadísima del dolor. Y ahí se terminó esa relación. Años después, él me buscó. Pero pues yo ya no acepté porque dije, qué poca, ¿no? Cuando más te amaba, cuando más te necesitaba, tú te fuiste con alguien y me botaste como si los 4 años de relación no hubieran sido 4 días. Y ahora vienes. Después de que no sé con cuántas personas hayas estado, ahora sí te das cuenta que me quieres, ahora sí te das cuenta que soy la indicada. ¿Cómo está eso? Pero vean, primero se dedicó a enamorarme, a retenerme, y luego hizo el monstruo que en algún momento fue de muchos celos por la infidelidad que le encontré, pero en ese tiempo, con mi inmadurez, en lugar de dejarlo, me aferré a él y a hacerle la vida imposible a él. ¿Y de qué sirvió? Sirvió de que simplemente se buscara a otra persona y ya saben, ¿no? Para esas otras mujeres, las suplentes, el reemplazo, somos las locas, las insoportables, las inmaduras. Pero realmente las cosas fueron de otra manera. Entonces, bueno, con esto voy cerrando. Vamos a tener un siguiente episodio refiriendo el monstruo que él creó. Hasta aquí nos vemos. Cuídense. Buenas noches, chicos y chicas, chicas y chicos. Bye.